Necesito contarte algo que todavía hace que mis manos timbalan cuando lo pienso. El 22 de junio de 2023, morí en una mesa de operaciones en el Boston General Hospital. Estuve ausente por 8 minutos. 8 minutos completos donde mi corazón no latió, mis pulmones no respiraron y los monitores no mostraban nada más que líneas planas. Pero esto es lo que nadie esperaba. Esto es lo que los doctores todavía no pueden explicar. Cuando estaba muerta, escuché una voz llamándome de regreso. No era la voz de un extraño, no era la voz de Dios, no era algún ser angelical hecho de luz. Era mi voz, mi propia voz, hablándome desde algún lugar que no podía ver. Y lo que esa voz me dijo en esos 8 minutos cambió todo lo que pensaba que sabía sobre quién realmente era C. ¿Cómo suena esto? Créeme, si alguien me hubiera contado esta historia hace 2 años, habría sonreído educadamente y cambiado de tema. Yo era Rochelle Donovan menos abogada corporativa, pensadora racional, alguien que trabajaba con hechos y contratos, no experiencias místicas. Pero a la muerte no le importan tus creencias, y la verdad no necesita tu permiso para revelarse. Antes de profundizar en lo que sucedió en esa sala de operaciones, me encantaría saber, ¿alguna vez has escuchado tu propia voz interior tratando de decirte algo importante, pero la ignoraste? Deja un comentario abajo, y si esta historia resuena contigo, considera suscribirte. Creo que querrás escuchar lo que viene después, porque lo que mi voz me mostró durante esos 8 minutos no fue sobre la vida después de la muerte. Fue sobre la vida que estaba desperdiciando mientras aún estaba viva. Déjame llevarte de regreso a quién era yo antes de esa cirugía, antes de que todo cambiara, antes de que muriera y conociera a la única persona de la que había estado huido toda mi vida. Yo misma tenía 38 años y había construido lo que todos llamaban la vida perfecta en oficina, en la esquina del piso 47, con vista al puerto de Boston. Mi nombre en la puerta, Rachel Donovan, Socha Principal, salario de 6 cifras en ropa de diseñador, un esposo objetivamente guapo, una hija que iba a la mejor escuela privada de Massachusetts. Perfecto, absolutamente perfecto, excepto que todo era una mentira, no las ecos. Esos eran reales en la oficina, era real. El dinero era real, pero la vida, la conexión, la alegría, esa era la fantasía que me había estado vendiendo durante años. Mi matrimonio con Daniel se había convertido en un arreglo de negocios. Compartíamos una casa, una cuenta bancaria y conversación educada durante la cena. Pero no habíamos hablado realmente, quiero decir realmente hablado, en al menos 3 años. Tal vez más. Dejé de contar. Y Olivia, Dios. Olivia, mi hija de 15 años, a quien ya casi no conocía. Ella dejó de intentar contarme sobre su día en algún momento alrededor de su 13º cumpleaños. Recuerdo el momento exacto en que la perdí. Vino a mi oficina en casa, emocionada por algo, y levanté un dedo. Solo 1 minuto, cariño, y volví a mis correos electrónicos. Ese 1 minuto se convirtió en 45 minutos. Cuando finalmente levanté la vista, ella se había ido. La puerta de su habitación estaba cerrada, y algo entre nosotras se cerró ese día también. Pero me dije a mí misma que estaba bien, estaba proveyendo para ella. Tenía todo lo que necesitaba, la mejor educación, las mejores oportunidades. ¿Qué más podría querer una hija? Todo. Resulta, quería todo lo que yo no le estaba dando. Quería una madre que realmente la viera. Y yo estaba demasiado aterrorizada para ser esa persona. Porque esto es lo que he aprendido. El control es solo miedo usando un traje de negocios. Me convertí en abogada por todas las razones equivocadas. No porque amara la justicia, no porque quisiera ayudar a la gente. Me convertí en abogada porque las abogadas no necesitan a nadie. Tienen poder. Tienen control, ganan argumentos con hechos y lógica, no con emociones y vulnerabilidad. Y yo necesitaba desesperadamente nunca ser vulnerable de nuevo. ¿Quieres saber la verdadera razón por la que construí esos muros? Déjame llevarte de regreso al 14 de diciembre de 1992. Tenía 7 años. Ese fue el día que mi madre se fue. No murió. No se enfermó.
se fue. Salió por la puerta principal con 2 maletas y nunca regresó sin explicación. Sin una despedida que tuviera sentido para una niña de 7 años, solo se fue. Recuerdo estar parada en la ventana durante horas, esperando. Mi padre finalmente me apartó. Sus propios ojos rojos y vacíos. Hizo lo mejor que pudo, pero se estaba ahogando en su propio dolor. Ambos nos estábamos ahogando, solo que en habitaciones separadas de la misma casa. Me hice una promesa esa noche, mirando el techo de mi habitación de la infancia. A nadie tendrá nunca el poder de herirme así de nuevo. Y cumplí esa promesa. Dios, cómo la cumplí. Construí toda mi personalidad alrededor de esa herida. Cada logro, cada promoción, cada éxito cuidadosamente construido, Tadú, ira, armadora. Entre más exitosa me volvía, menos necesitaba sentir. Entre más control tenía sobre mi entorno, menos alguien podría abandonarme. Porque si no dejas entrar a la gente, no pueden. Para cuando conocí a Daniel en la escuela de leyes, había perfeccionado el arte de la intimidad sin vulnerabilidad. Podía ser encantadora, atractiva, incluso amorosa, pero solo hasta cierto punto, solo hasta esa línea invisible donde comienza la conexión real. Daniel se enamoró de la versión de mí que le permití ver. La mujer segura que tenía su vida en orden. La mente brillante que podía argumentar cualquier caso. La pareja que parecía perfecta porque nunca pedía nada real. Nos casamos en mayo de 2005, en boda hermosa. 200 invitados. Todo se veía exactamente bien en las fotos. Y tal vez por un tiempo fue suficiente. Tal vez Daniel esperaba que eventualmente yo lo dejaría pasar los muros. Tal vez yo también lo esperaba. Pero entonces Olivia nació el 3 de agosto de 2008. Y algo cambió en mí para lo que no estaba preparada. Al sostenerla por primera vez, sentí algo agrietarse en mi pecho. Algo que había sellado durante 23 años, terror ante terror puro y absoluto. Porque la amé instantáneamente. Completamente, con una intensidad que hizo que el abandono de mi madre se sintiera fresco y crudo de nuevo. ¿Y si soy como ella? ¿Y si hay algo roto en mí que me hace irme también? Así que hice algo peor que irme. Me quedé, pero desaparecí de todos modos. Me lancé al trabajo. Semanas de 60 horas se convirtieron en 70, luego 80. Me dije a mí misma que estaba construyendo seguridad para mi familia. Estaba asegurando que Olivia nunca careciera de nada. Estaba siendo responsable. Pero la verdad, me estaba escondiendo. Para cuando Olivia cumplió 15 años, me había perdido 847 eventos escolares. No es una aproximación. Lo sé porque Daniel llevaba un registro en un documento en su laptop que encontré por accidente una noche. Cada recital perdido, cada juego de fútbol, cada conferencia de padres y maestros, todo documentado en una hoja de cálculo titulada Ausencias An. Fue entonces cuando supe que mi matrimonio había terminado, incluso si ninguno de nosotros tenía el valor de decirlo en voz alta. Cuando tu esposo está llevando una hoja de cálculo de tus fallas como madre, ya no son pareja. Son solo 2 personas que comparten una hipoteca. La cirugía de vesícula se suponía que era rutinaria. Un simple procedimiento laparoscópico. Entrar y salir en unas pocas horas. La programé para un viernes para poder estar de regreso en la oficina el lunes. Incluso enfrentando una cirugía, estaba pensando en el trabajo en el control, en mantener la ilusión de que todo estaba bien. 22 de junio de 2023, besé a Olivia en la frente esa mañana antes de ir al hospital. Apenas levantó la vista de su teléfono. Daniel me llevó y nos sentamos en silencio todo el camino. No un silencio enojado, solo un vacío, el tipo de silencio que viene después de que te quedas sin cosas que decirte. Estaré aquí cuando despiertes, dijo mientras me llevaban a preoperatorio, a setting profesional, ineficiente, como si fuera un colega confirmando una hora de reunión. No dije te amo. No dije nada real. Y entonces el anestesiólogo puso la máscara sobre mi cara. Me dijo que contara hacia atrás desde 10. Y pensé, esto está bien. Todo está bajo control. Llegué a 7 en 7 en 6 en 5 y entonces nada. No oscuridad, no luz. Nada para lo que tenga palabras. Fue como si la realidad simplemente dejara de existir. No sé cuánto tiempo estuve en ese lugar de la nada.
El tiempo no funcionaba de la misma manera. Podrían haber sido segundos o siglos, pero entonces algo cambió. Me volví consciente no de mi cuerpo, eso se había ido, no de la sala de operaciones. Ya no podía verla, pero era consciente de mí misma como algún tipo de conciencia flotando en el vacío absoluto. Y fue entonces cuando llegó el pánico. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo sentir nada? Trade the greeter, pero no tenía boca. Traté de abrir los ojos, pero no tenía ojos. Solo eran conciencia pura sin anclaje a la realidad. Entonces lo escuché, silencioso al principio, como alguien hablando desde otra habitación. Una voz en Rochelle. Mi nombre. Alguien estaba diciendo mi nombre. Traté de moverme hacia ella, pero no había dirección en la cual moverse. No arriba, no abajo, no adelante. Rochelle, escúchame. La voz era más clara, ahora más cerca, y algo sobre ella se sentía imposiblemente familiar, como escuchar una canción que has conocido toda tu vida, pero olvidaste que existía. ¿Quién eres? Pensé, dije, o lo que fuera la comunicación en ese lugar. Y entonces la voz dijo algo que hizo que todos se detuvieran. ¿Sabes quién soy, Ann? Y lo sabía. Dios me ayude. Lo sabía. Era mi voz exacta, el mismo tono, la misma cadencia, incluso el mismo ligero acento de Boston, que nunca había perdido del todo, pero no venía de mía, venía de todas partes, a ninguna parte, algún lugar que no podía comprender. Esto no es posible, pensé. Tampoco lo es estar muerta, respondió mi voz. Sin embargo, aquí estamos. Había algo diferente en esta voz, sonaba como yo, pero más calmada, más sabia, como si tuviera acceso a algo que yo no tenía, como si supiera cosas que había pasado toda mi vida evitando. ¿Estoy realmente muerta? Tu corazón se detuvo hace 3 minutos. Estás en algo llamado fibrilación ventricular. La doctora Chun está haciendo compresiones torácicas ahora mismo. Las ha estado haciendo por 127 segundos. Daniel está en la sala de espera leyendo la misma oración en su revista una y otra vez. No ha procesado una sola palabra. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo podía mi propia voz decirme cosas que no podía saber posiblemente? Porque no soy solo tu voz, Rochelle. Soy la parte de ti que has estado ignorando por 31 años. La parte que enterraste el día que tu madre se fue. Mi pecho se apretó. ¿O lo habría hecho si todavía tuviera un pecho? No. Dijen, pensé, a lo que sea. No hables de eso. Eso es exactamente lo que has estado diciendo toda tu vida. No hables de eso, no lo sientas. No dejes que nadie lo vea. Y mira dónde te llevó, Ann. Estoy bien. Mi vida está bien estás muerta, Rachel. Y tu vida no ha estado bien desde que tenía 7 años en el vacío a mi alrededor. Parecía pulsar, o tal vez yo estaba pulsando. Era imposible saber dónde terminaba yo y comenzaba el vacío. ¿Por qué estás aquí? Pregan, ¿por qué te estoy escuchando? Porque esta es la única vez que has estado lo suficientemente callada para escuchar. Y entonces, sin previo aviso, el vacío cambió. Las imágenes comenzaron a formarse, no como ver una película, sino como recordar algo y vivirlo al mismo tiempo. Me vi a mí misma en mi escritorio, trabajando hasta tarde. Olivia tocando la puerta de mi oficina. Yo levantando un dedo. Solo un minuto. Cariño. Pero esta vez podía sentir lo que ella sentía. La esperanza desinflándose en su pecho. La decepción familiar. La decisión que tomó en ese momento de dejar de intentar. No. Susurré yo no. Solo estaban ocupada, terminó mi voz. Siempre estabas ocupada. Justo como tu madre siempre estaba cansada. Ann siempre estresada. Siempre a punto de irse a no soy nada como ella. Yo me quedé. ¿Lo hiciste? Las imágenes seguían llegando. Daniel alcanzando mi mano en la cama. Y yo fingiendo estar dormida. La obra escolar de Olivia donde mi asiento se quedó vacío. Cenas de cumpleaños donde revisé mi teléfono 17 veces. Me quedé, pero nunca estuve realmente allí. La doctora Chun acaba de pedir el desfibrilador, dijo mi voz. Están a punto de dar un shock a tu corazón. Tienes unos 30 segundos más antes de que tengan que decidir si seguir intentando o declararlo. ¿Quieres decir, Anse?
Te está acabando el tiempo, Rochelle, así que necesito que escuches con mucho cuidado, porque lo que estoy a punto de mostrarte va a doler. No quiero ver esto, dije. Lo sé, respondió mi voz. Por eso necesitas hacerlo. El vacío cambió de nuevo, y de repente estaba en otro lugar. No físicamente. Todavía no tenía cuerpo, pero podía ver todo con una claridad que era casi violenta. Me estaba mirando a mí misma, pero no desde afuera. Estaba dentro del recuerdo, sintiendo todo como lo sentí entonces, pero también entendiéndolo de una manera que nunca me permití entender antes. 3 de noviembre de 2019, el 13º cumpleaños de Olivia. Había pedido una cosa, no una fiesta, no regalos caros. Quería que me tomara el día libre y lo pasara con ella. Solo nosotras, tal vez arreglarnos las uñas, almorzar, hablar. Le dije que lo harían. Lo prometí. Y entonces esa mañana un cliente llamó. Negociación de contrato de emergencia. Tenía que manejarse inmediatamente. Un trato de 6 cifras en juego. Me dije a mí misma que no tenía opción. Le dije a Olivia que lo compensaría. La llevé a cenar esa noche en su lugar. Traje mi laptop. Contesté 4 llamadas durante la comida. Pero ahora, en este lugar más allá de la vida, podía sentir lo que ella sintió. La forma en que su estómago cayó cuando dije que tenía que ir a la oficina. La sonrisa cuidadosamente practicada que puso para mostrarme que estaba bien. El llanto silencioso en su habitación esa tarde. Su cara enterrada en una almohada, para que no la escuchara cuando finalmente llegué a casa a las 7 p.m. Y la decisión, adiós, la decisión que tomó ese día, va a dejar de tener esperanza, susurré. Sí, confirmó mi voz. ¿Ese es el día que tu hija decidió? Que nunca la elegirías. Así que dejó de pedir en la escena. Se disolvió, pero el dolor se quedó. Era como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y estuviera apretando todo lo que importaba. ¿Por qué me estás mostrando esto? Porque preguntaste por qué estoy aquí. Esta es la razón. Has estado haciéndote una pregunta durante 31 años, Rachel. La misma pregunta, una y otra vez. Enterrada tan profundo que te convenciste de que no estaba allí. ¿Qué pregunta? Silencio en entonces, ¿por qué no fui suficiente para que se quedara? Sentí algo romperse dentro de mí, o tal vez había estado roto todo el tiempo. Y finalmente lo estaba sintiendo. Tu madre se fue el 14 de diciembre de 1992. Tenía 7 años. Y en algún lugar de tu mente de 7 años, decidiste que debía ser por algo que eras, al algo que te faltaba. Alguna indignidad fundamental que te hacía no ser amable, así que construiste una vida donde nunca necesitarías ser amada, donde nunca serías lo suficientemente vulnerable para ser abandonada de nuevo. Te volviste indispensable en lugar de amable, poderosa en lugar de abierta. Controlaste todo tan estrechamente que nada podía herirte. Funcionó, respondí. ¿Tuve éxito? ¿Lo hiciste? Preguntó mi voz. Y había algo desgarrador en su suavidad. ¿O simplemente te convertiste en tu propio abandono? Te dejaste a ti misma, Rochelle. Abandonaste a esa niña de 7 años que necesitaba creer que era digna de que se quedaran por ella. Otro recuerdo surgió. Este lo había enterrado aún más profundo. 17 de abril de 2015. Daniel trató de hablar conmigo sobre nuestro matrimonio. Cuán distante me había vuelto. Cómo sentía que estaba viviendo con una socia de negocios en lugar de una esposa. Podía verme sentada en la mesa de la cocina, brazos cruzados, defensiva, fría. Si no eres feliz, tal vez deberíamos considerar la separación, había dicho. Vi su cara desmoronarse. Vi cómo se dio cuenta de que preferiría destruir nuestro matrimonio antes que dejarlo verme vulnerable, que elegiría la soledad sobre la intimidad cada vez. Lo estabas probando, dijo mi voz, alejándolo para ver si lucharía por ti, porque si se iba, probaría lo que siempre has creído, que no vales la pena quedarse. Y si se quedaba a pesar de que lo alejaras, tal vez eso también lo probaría. De cualquier manera, hiciste imposible que él ganara. Me estaba protegiendo ¿de qué? Del amor, de la conexión, de ser vista, de ser dejada. Great Alvacia, de despertar un día y descubrir que todos los que amo se han ido. Así que te fuiste primero. Solo lo hiciste mientras te quedabas en la casa.
La verdad de eso me golpeó como una fuerza física. Había pasado 31 años huyendo del abandono, convirtiéndome en la abandonadora. Había dejado a mi esposo emocionalmente, había dejado a mi hija, me había dejado a mí misma, todo para evitar el dolor de ser dejada. Rachel, tu corazón acaba de recibir su segundo shock. La doctora Chun está mirando el monitor, está a punto de verificar el pulso. Tienes tal vez 2 minutos antes de que dejen de intentar. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, desesperada ahora. Lo mismo que Olivia quería. Lo mismo que Daniel quería. Lo mismo que esa niña de 7 años mirando por la ventana quería. ¿Qué? Que dejes de correr. Que te cuides. Que estés presente. Que te dejes ser vista y amada, e imperfecta y humana. Que entiendas que la partida de tu madre no tuvo nada que ver con tu valía. Fue sobre su propio dolor, su propia ruptura, su propia historia que nunca debiste cargar. Sentí lágrimas que no podían caer, porque no tenía ojos para llorarlas. No sé cómo hacer eso. No sé cómo ser esa persona. Ansí lo sabes. Siempre lo has sabido. Solo la enterraste porque te asustaba. Todavía me asusta, lo sé. Pero esto es lo que necesito que entiendas, Rochelle. ¿Estás escuchando? Si en ser vulnerable no es debilidad. Ser vista no es peligroso. Y ser amada no significa que estés en riesgo de ser abandonada. Significa que eres lo suficientemente valiente para ser real. Quiero mostrarte algo más, dijo mi voz, pero necesito que me prometas que lo verás todo, sin huir esta vez. No creo que pueda soportar más. Eso es lo que has estado diciendo durante 31 años. Y mira dónde te llevó antes de que pudiera responder. El vacío cambió de nuevo, pero esta vez fue diferente. Esta vez no solo estaba viendo recuerdos, los estaba experimentando desde el otro lado. Estaba viendo mi vida a través de sus ojos. 8 de febrero de 2020. La perspectiva de Daniel. Podía sentir su agotamiento mientras se metía en la cama a mi lado a las 11:47 p.m. Había estado dormida durante 2 horas, o fingiendo estarlo. Él sabía que estaba fingiendo, siempre lo sabía. Se quedó allí, en la oscuridad, mirando el techo, y podía sentir la soledad radiando de él como calor. No la soledad de estar solo, la soledad de estar junto a alguien que está a 1000 millas de distancia. Quería extender la mano. Su mano realmente se movió hacia la mía en el colchón. Entonces se detuvo, porque había extendido la mano 412 veces en los últimos 2 años, y yo había encontrado una razón para alejarme 412 veces. Así que retiró su mano dio la vuelta. Susurró en la oscuridad ante extraño. Nunca lo escuché. O fingí no hacerlo, pero ahora podía sentir lo que le costaron esas palabras. El peso de amar a alguien que no se deja amar. La lenta erosión de la esperanza. Noche tras noche, año tras año. Se quedó, dijo mi voz, en voz baja. Se quedó incluso cuando lo hiciste imposible. ¿Te suena familiar? Lo hizo Anne porque es lo que siempre había querido que alguien me probara. Que valía la pena quedarse, incluso en mi peor momento. Y Daniel lo probó cada día durante 15 años. Y nunca me permití verlo. La escena cambió el 19 de septiembre de 2021 a la perspectiva de Olivia. Tenía 13 años. No, espera, ella tenía 13. Estaba experimentando su 13º año a través de sus ojos. Domingo por la mañana. Había estado trabajando en una pintura toda la semana. Un paisaje con estos increíbles colores en capas que había aprendido sola de videos de YouTube. Estaba tan orgullosa de ella. Nerviosa, pero orgullosa. Vino a la puerta de mi oficina. Estaba en una llamada de Zoom con un cliente en Singapur. Eran las 8 a.m. del domingo por la mañana, pero el trato no podía esperar. A través de sus ojos, me vi levantar un dedo. Solo 1 minuto, cariño. Pero podía sentir lo que ella sintió en ese momento. No, ni siquiera decepcionan solo. A resignación a la aceptación familiar, de que el trabajo de mamá siempre sería más importante que cualquier cosa que ella creara, sintiera o necesitara. Volvió a su habitación. Puso la pintura en su armario. Nunca me la mostró, y yo nunca pregunté por ella. ¿Sabes cuántas veces vino a tu puerta?, preguntó mi voz. No. 263 veces. Desde los 8 hasta los 15 años.
263 intentos de conectar contigo. Y no tienes idea de ninguno de ellos, porque siempre estaba solo un minuto. Lejos, las escenas seguían inundando, rápido ahora implacable, a la fiesta del 10º cumpleaños de Olivia. La cara de Daniel mientras me veía revisar mi teléfono durante el funeral de su padre, la conferencia de padres y maestros donde llegué 40 minutos tarde, y la expresión de la señora Patterson cuando pregunté si podíamos acelerar esto porque tenía otra reunión. El musical escolar donde Olivia interpretó a Bella en La Bella y la Bestia cantó un cambio en mí y mi asiento en la tercera fila permaneció vacío, porque me quedé atrapada en una deposición. Pero peor que el asiento vacío, podía sentirla buscando en la audiencia. Sus ojos escaneando la multitud durante el aplauso, todavía esperando contra Otodau Logicao Historiao que tal vez esta vez lo había logrado. Tal vez esta vez importaba lo suficiente. Cuando se dio cuenta de que no estaba allí, sonrió de todos modos. Hizo una reverencia, saludó a Daniel y a su abuela, y murió un poco más por dentro. Supliqué. Por favor, para Ann todavía no. Hay uno más que necesitas ver. 22 de junio de 2023, Ann esta mañana, justo antes de mi cirugía. Me vi besando la frente de Olivia. Pero ahora podía sentir lo que ella sintió, la inclinación automática hacia el beso de una madre, esa memoria muscular de la infancia. Luego, el retroceso inmediato a la cautela, porque había aprendido a no necesitarme. A los 15 años, mi hija había aprendido que necesitarme solo traía decepción. Así que se enseñó a sí misma a no necesitar a nadie. Le había dado la herencia de mi madre, la creencia de que la gente se va, que el amor no es seguro, que sobrevives sin necesitar. No quisiste abandonarla. Tu madre no quiso abandonarte, pero las intenciones no importan cuando una niña está parada en la ventana, mirando, esperando, aprendiendo que no es suficiente para que alguien se quede. Sentí algo que nunca me había permitido sentir antes, el peso completo de lo que había hecho. No por malicia, Ann, ni siquiera por negligencia, sino por un miedo tan profundo que preferiría perder todo antes que arriesgarme a sentir ese dolor de 7 años de nuevo. Y la mayoría de ellos todavía se presentan. Todavía intentan, Ann. Todavía se quedan, Ann. El vacío pulsaba a mi alrededor. Daniel se quedó en Olivia. Siguió intentando. La doctora Chen está luchando por ti ahora mismo. ¿Y tú? Has pasado 31 años huyendo. Oh, no sé cómo parar. Ann, si lo sabes. Eso es lo que estoy tratando de decirte. La parte de ti que sabe cómo quedarse, cómo amar, cómo estar presente, está aquí. Soy yo, Ann, siempre he estado aquí. El vacío se quedó en silencio, completo, absolutamente silencioso, de una manera que se sentía casi sagrada. Rachel, dijo mi voz, más suave ahora. Están a punto de declararlo. La doctora Chun está mirando el reloj. Han pasado 8 minutos y 14 segundos desde que tu corazón se detuvo. El protocolo del hospital dice que después de 10 minutos sin respuesta, la probabilidad de daño cerebral se convierte en... ¿Sé lo que significa? Interrumpí, soy abogada. He leído suficientes casos de negligencia médica. Entonces sabes que se te está acabando el tiempo. Así que necesito preguntarte algo y necesito que respondas honestamente. ¿Está bien? ¿Quieres regresar? La pregunta flotó en el vacío entre nosotras. Y por primera vez desde que morí, realmente no sabía la respuesta. No lo sé, susurré. ¿Esa es la primera cosa honesta que has dicho en años en mi voz? Tenía razón, porque la verdad era que parte de mí quería quedarse aquí, en este lugar, más allá del dolor, más allá del fracaso, más allá del trabajo agotador de ser Rochelle Donovan. Aquí no tenía que enfrentar el dolor de Daniel o las paredes de Olivia o mi propia culpa aplastante. Aquí finalmente podía descansar. Pero eso sigue siendo huir, dijo mi voz, leyendo mis pensamientos, solo en una dirección diferente. ¿Qué pasa si no puedo hacerlo? ¿Qué pasa si regreso y nada cambia? ¿Qué pasa si todavía estoy demasiado rota para amarlos como se merecen? ¿Y que si lo estás? Desafió mi voz. ¿Qué pasa si regresas y fallas? ¿Qué pasa si intentas ser vulnerable y es desordenado e incómodo
y aterrador. ¿Qué pasa si abres tu corazón y todavía duele? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que lo intentaste. El punto es que te quedaste. El punto es que finalmente dejaste de permitir que la herida de una niña de 7 años tomara decisiones por una mujer de 38 años. El vacío pulsó. Y de repente pude verlos. No un recuerdo. Esta vez Z menos ahora mismo en tiempo real. Daniel en la sala de espera, la cabeza entre las manos, estaba rezando. Ni siquiera sabía que todavía rezaba a menos en Eunca. Hablábamos de cosas así. Pero ahí estaba, susurrando palabras que no podía escuchar pero podía sentir. Estaba rogando por una oportunidad más. No para él, para mí, por la posibilidad de que finalmente le permitiera amarme de la manera que siempre había querido. Y Olivia, ¡adiós! Olivia estaba en el pasillo fuera del ala quirúrgica, su espalda contra la pared, brazos envueltos alrededor de sí misma, tratando tan duro de verse fuerte de no necesitar. You know, espera, pero sus labios se estaban moviendo. Why me? Di cuenta. Me estaba hablando, diciendo todas las cosas que había dejado de decir años atrás, porque nunca escuché. Por favor, no me dejes como la abuela te dejó a ti. Por favor, sé que actúo como si no me importara, pero sí me importa. Me importa tanto que duelean, por favor, mamá. Por favor, solo quédate. Algo se rompió en mi heno. O tal vez algo finalmente sanó. Quiero regresar. Dije no porque esté lista, no porque sepa cómo arreglar todo, sino porque se merecen a alguien que intente. Se merecen a alguien que se quede, incluso cuando es difícil, incluso cuando tengo miedo. ¿Estás segura? Preguntó mi voz. Porque si regresas, Rochelle, no puedes volver a ser quien eras. Esa versión de ti se fue, murió en esta mesa. Si regresas, regresas como alguien nuevo, alguien vulnerable, alguien dispuesta a ser vista, no estoy segura, incluso sabiendo que podrías fallar. Especialmente sabiendo que podría fallar, porque al menos si fallo mientras intento, fallaré siendo alguien real, no como alguien escondiéndose detrás del éxito y el control. Hubo una pausa, entonces mi voz dijo algo que hizo que todo encajara. No soy Dios, Rochelle, no soy un ángel o una guía espiritual, soy tú, Anne, la parte de ti que enterraste hace 31 años, la parte que todavía cree en el amor y la conexión y la esperanza. La parte que ha estado esperando todo este tiempo a que seas lo suficientemente valiente para escuchar. Estoy escuchando ahora. Lo sé. Por eso puedes regresar. El vacío comenzó a cambiar. Podía sentir algo jalándome. No doloroso, pero insistente. Como una cuerda atada alrededor de mi pecho, atrayéndome hacia algo. Espera, dije. ¿Qué hago? Cuando despierte, ¿qué digo? La verdad, respondió mi voz. Por primera vez en 31 años, solo diles la verdad. Dile a Daniel que tienes miedo. Dile a Olivia que lo sientes. Date a ti misma que eres digna del amor del que has estado huyendo. ¿Qué pasa si la verdad no es suficiente? Siempre es suficiente. La verdad es lo único que alguna vez fue suficiente. Solo te convenciste de que no lo era porque ser perfecta se sentía más seguro que ser real. El jalón se intensificó. Podía sentir los bordes del vacío comenzando a disolverse. Una cosa más, dijo mi voz. Urgente ahora. Esa niña de 7 años, parada en la ventana, la que pensó que no era suficiente para que su madre se quedara, sí, todavía está dentro de ti. Ha estado esperando 31 años a que regreses a esa ventana y le digas la verdad, que la partida de su madre no tuvo nada que ver con su valor, que siempre fue suficiente, que siempre ha sido suficiente. ¿Cómo hago eso? Perdonándola, amándola. Finalmente, dejándola entrar del frío, sentí lágrimas que de repente tenían ojos para llorar, un corazón que podía romperse, pulmones que estaban jadeando. Ve, susurró mi voz. Te están esperando. Y esta vez, cuando llegues, realmente presenta-te. Lo último que escuché antes de que el mundo volviera corriendo. Estoy orgullosa de ti, Rochelle. Siempre he estado orgullosa de ti, incluso cuando no podías estar orgullosa de ti misma. Y entonces, dolor. Dolor glorioso, ardiente, prueba de vida.
Mi pecho en llamas, voces gritando, manos en mi cuerpo, y en algún lugar en el caos, un pensamiento claro: estoy viva. Y esta vez, realmente voy a vivir. Desperté con luces fluorescentes y el sonido de máquinas pitando. Mi garganta estaba en llamas, tubo de respiración. Mi pecho se sentía como si alguien le hubiera dado con un mazo. 8 minutos de compresiones torácicas harán eso. Ha vuelto, dijo la doctora Chun, su voz temblando. Rachel, ¿puedes oírme? Apreté su mano apenas. Gracias a Dios nos diste un buen susto. 8 minutos y 42 segundos, 8 minutos y 42 segundos que cambiaron todo. Tu esposo está afuera. ¿Y tu hija? Debería. Asentí. Luego susurrean ambos juntos. Aun cuando la puerta se abrió, Daniel se veía como si hubiera envejecido 5 años. Olivia se quedó atrás, brazos cruzados, tratando tan duro de no importarle. Pero sus ojos estaban desesperados. Hola, logré decir. Hola, dijo Daniel, llorando abiertamente ahora. ¿Estás bien o todavía no? Dije. Pero voy a estarlo. Este era el momento donde podía volver a caer en viejos patrones. O podía decir la verdad. Necesito decir algo, y necesito que ambos escuchen todo. Les conté todo. Sobre mi madre, yéndose cuando tenía 7 años. Sobre los muros que construí. Sobre cómo los abandoné mientras me quedaba en la misma casa. Me perdí 263 veces que trataste de conectar conmigo, Olivia. Lo vi todo mientras estaba ausente. Y rompió algo en mí que necesitaba romperse. Las lágrimas corrían por la cara de Olivia. Daniel tenía su mano sobre su boca. No puedo prometer que seré perfecta. Pero terminé de esconderme detrás del trabajo y el control y la creencia de que ser perfecta es más seguro que ser real. Mayer a Daniel. Estoy aterrorizada de ser vulnerable, pero estoy más aterrorizada de morir sin dejarte amarme realmente. Luego, Olivia, cariño. Lo siento mucho por cada momento perdido. Siempre fuiste suficiente. Era yo la que estaba rota. No, tú. Olivia se movió primero. De repente cruzó la habitación, brazos alrededor de mí, sollozando. No porque sería fácil, sino porque preferíamos fallar siendo honestos que tener éxito siendo extraños. Me dieron de alta el 25 de junio de 2023. Eso fue hace 17 meses. Hoy es 8 de noviembre de 2024. No voy a mentir, todo no es perfecto. Todavía me descubro alcanzando mi teléfono durante la cena. Los viejos patrones no mueren fácilmente. Pero lo estoy intentando. Cada día Olivia y yo desayunamos juntas cada sábado por la mañana. Solo no. Me cuenta sobre la escuela, sus amigos, la chica con la que ha estado enviando mensajes. Y escucho. Realmente escucho. Daniel y yo estamos en terapia de parejas. Es desordenado y difícil y a veces quiero huir. Pero no lo hago. Me quedo. La semana pasada, Olivia tuvo una exposición de arte en la escuela. Me senté en la primera fila durante las 2 horas completas. Vi su cara iluminarse cuando la gente elogiaba su trabajo. Cuando nos íbamos, me abrazó y susurró: gracias por estar aquí. Susurré de vuelta: gracias por nunca rendirte conmigo. Pienso en esa voz a veces. Mi voz en la parte de mí que siempre supo la verdad. Tenía razón. La vulnerabilidad no es debilidad. Ser vista no es peligroso. Y el amor requiere presentarse como tu yo más imperfecto, honesto y aterrorizado. Todavía estoy aprendiendo a dejar que esa niña de 7 años entre del frío, a decirle cada día que siempre fue suficiente. Algunos días lo creo, algunos días todavía estoy aprendiendo, pero estoy aquí, estoy presente. Lo estoy intentando, y eso es suficiente. Si te reconoces en mi historia, si has estado huyendo de la vulnerabilidad, escondiéndote detrás del éxito, construyendo muros para mantener a la gente fuera, -N, o tienes que morir para despertar, puedes elegir ahora mismo. Dejar de huir, en quedarte a ser vista. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, suscríbete a este canal. Cada semana comparto más experiencias cercanas a la muerte increíbles que cambiarán la forma en que ves la vida, el amor y lo que realmente importa. No te pierdas la próxima. Es aterrador
ser vulnerable. Pero también es la única manera de realmente vivir. Alguien por ahí necesita que te presentes. Realmente te presentes. No perfecta, an solo real. ¿Qué estás esperando?